133. La Biblia no dice cuán hermoso es, los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Unidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor, los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Conozco un nombre de poder, su nombre es Jesús. Él te ayuda a triunfar, te ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Conozco un hombre de poder, su nombre es Jesús. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte como el viento, su gloria es como el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te
Qué bueno es alabar al Señor. Dice, y cantar salmos a su nombre. Y como siempre hacemos una pregunta que viene por primera vez a Orden de Valor. Bien, ya todos. Ahí tienen cuatro hermanos que vienen por primera vez. Le damos la bienvenida. Amén. Que se sientan gratos con nosotros. Porque nuestro objetivo principal es la palabra de Dios. Amén. Tan solo nos reunimos, ¿cierto?, como hermanos, donde obviamente hay una hermosa comunión entre nosotros, pero también vemos al principal, que es nuestro Dios. Amén. Ya que creemos que Él está en medio nuestro. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar al estudio, porque ustedes saben que ya muchos martes atrás hemos estado estudiando Corintios y en la totalidad, hermanos, ya creo que vamos a terminar hoy con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes se han dado cuenta que qué importancia tiene esta carta, ¿cierto? Cómo esta carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo contemporáneamente al día de hoy es lo mismo, tiene la misma relación, el mismo sentido, y han pasado casi 2000 años. 2000 años han pasado, hermanos, y por eso dice la Biblia, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece y es fiel. Bien, entonces, los 7 puntos faltantes que nos quedaban por ver, vimos el uno, los abusos en la cena del Señor. ¿Se recuerdan ustedes que eso fue el punto que vimos? Problema del matrimonio, litigio delante de los hombres. ¿Se acuerdan que ese lo entregó el hermano Samir? Amén. ¿Se acuerdan? Sí. Pero a mí estaba viendo la cena, si los problemas en la cena, problemas en el matrimonio. Después vimos el asunto de la justicia, que los hermanos estaban llevando a la justicia civil. Y ahora nos toca el glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ya? Dice ahí, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Ya? Porque hoy en día, y es no es casualidad, ustedes han escuchado mucho sobre el feminismo, ¿cierto? El feminismo, la famosa emancipación femenina, es el libertinaje femenino que dicen ellas que ellas son dueñas de su cuerpo. Y al ser dueñas de su cuerpo, ¿ya?, ellas pueden hacer lo que quieren con él. Y se dan también la libertad de poder abortar, porque son dueñas de su cuerpo. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Es otra la enseñanza. El punto que tocaba a ellos glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Yo creo que dentro del estudio, bueno, una de las cosas principales que el apóstol obviamente apunta es decir que todas las cosas, todas, me son lícitas. O sea, nosotros como hombres estamos expuestos a todas las cosas y también a las tentaciones. Y podría ser que todas las tentaciones que estamos expuestos son lícitas. Dice, todo me es lícito. Pero agrega el apóstol, mas no todas me convienen. Mas no todas me convienen. Porque es obvio, hermanos, es obvio que usted, que es templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, cuando va a hacer algo que no corresponde o a meterse en un lado que no es válido, se supone que el Espíritu a uno lo rechaza. ¿Cierto? Como aquí dice, no está bien. Pero ¿qué pasa con aquel que el Espíritu no lo rechaza y él va y sí está bien? ¿Qué pasó en ese hombre de Dios? Desobedeció. Aparte de desobedecer, ¿estaba afirmado en el Señor?
¿Por qué fue tan vulnerable y cayó? El apóstol dice más abajo, huid de la fornicación, huid. Es un imperativo, es una orden, huid. Y cuando hablamos de fornicación le hemos dicho muchas veces que es la inmoralidad sexual. Y una de las cosas más frecuentes en los corintios era el tema de la inmoralidad sexual. Era uno de los puntos más fuertes que estaba allí en ese lugar, en esa ciudad. Porque tenía que luchar con esto. Y hoy en día no es lo mismo. Peor, y aún más fuerte. Y aún más fuerte. Porque antes... Y de hecho, mire, como una vez hablamos sobre la gracia, que la gracia es un poco más fuerte que la ley. ¿Por qué? Porque la ley obviamente condenaba al que estaba cometiendo adulterio, ¿se acuerdan? Lo condenaba y tenían que, a la mujer la apiedraban, una condenación. Pero cuando llega el Señor con su gracia, que es la gracia, ¿cierto? Él dice, de cierto digo que se dijo esto, que no debías fornicar, o sea, la parte física. Más digo yo, cualquiera que en su mente, cuando pasa usted es casado y pasa una chica linda por frente, así como con sus atributos, y usted la mira una vez, porque una vez no es pecado, pero ya mirarla 6, 7 veces, entraría en un pecado. ¿Por qué? Porque empieza a desear a esa chiquilla, a esa mujer. Y ya entra aquí el pecado. ¿Y qué dice el apóstol? Huid. ¿Huid de qué? De esa inmoralidad sexual. Y yo me recuerdo... Mauri, ¿ah? ¿y si esa una vez dura unos 5 minutos? Es que... o sea, no, pero podríamos hacer, y para una consulta, yo quiero que levante la mano, ¿qué no dura más de 5 minutos? No le puso mucho. Una vez mi pastor Ceballo, evangelista, si van a mirar, dijo, mírala bien, dijo, pero una vez, dijo, Pero bien, mira, porque si no tu corazón va a pescar. Pero de repente digo yo que muchas veces como uno lo mira y como lo siente. Porque si uno, por ejemplo, yo mismo que trabajo en negocio, y uno de repente es una semejanza de Dios. De lo contrario, ahí no hay temor, no hay nada. Pero el temor está en mí. O sea, si yo dejo mi corazón pega, lógico que me voy a contaminar. O sea, si mi mente deja eso, que yo me lleve por la emoción. Y digo, no, simplemente una niña, una dama, no tengo nada que saber aquí de que se me mete. pero ¿qué pasa? Que cuando uno entiende que uno es templo del Espíritu Santo, cuando uno comprende eso, entonces se cierra a lo otro. Pero ¿qué pasa cuando no se cierra? Cuando uno abre un portal, el enemigo es especialista en entrar por ahí, porque conoce su debilidad, conoce cuál es la debilidad del hombre. Entonces el hombre obviamente sabe que va a caer en su vista y va a pecar. Porque le pasó a David. David ociosamente tenía que ir a la guerra como todos los reyes tenían que ir, pero él se quedó en el palacio y como estaba ocioso y no estaba trabajando en su labor, y puede ser nosotros muchas veces cuando tenemos labor espiritual y no la ejercemos, nos quedamos en la casa ociosamente, el diablo nos ataca, hermano. Porque estamos ociosos, no oramos, no buscamos la palabra, no ayunamos. Y David, que no trabajó lo que tenía que hacer, pasó por el pasillo de su palacio y obviamente mira a esa mujer que estaba desnuda, se estaba bañando, y él no le pasó solamente una pura mirada, sino que se quedó a contemplar a aquella mujer. Y la contempló tanto que como el rey tenía autoridad y usó el abuso de poder y la mandó a llamar para abusar de ella. Y ahí donde David cayó con todo de un paraguaso al suelo, porque él escribía los salmos más lindos y todo lo hacía bien David. Pero cuando hay un antes y un después, y el después de David fue tremendo, porque pasó a las 21, violación de su hija, muerte de su hijo y todo, porque la espada no se apartó de él. Por una mirada. Entonces dice aquí, huir, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de los ojos, de las manos. O sea, usted cree que solamente el cuerpo era el tronco. Todo mi ser involucra que es templo del Espíritu Santo.
Yo me recuerdo cuando era pequeño, siempre había un cántico que decía, cuidadito tus manitos lo que tocan, tus ojos lo que ven. Siempre me recuerdo de ese cántico. Pero cuando uno es grande empieza como a asimilar por qué ese cántico yo lo entonaba. Era porque justamente estaba el pecado a mis ojos. Pero el diablo se va a encargar, hermano, se va a encargar de tentarte y de hacerte caer. Amén. Pero por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, debemos poner un freno a esto. Ahora, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el Señor, o yo y el Señor somos un espíritu. Por lo tanto, yo debo andar en espíritu. Pero si yo ando en la carne, prestando mis miembros, mi cuerpo, al pecado, a la carne, ¿qué creen ustedes que voy a obtener? Preso del enemigo. Voy a caer. Porque el diablo conoce. Dice, yo estoy para determinar para que vengan, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué precio fuimos comprados? De sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, y para eso obviamente, para poder vencer todo esto, hay que orar. Hay que orar. Esto no se hace, yo voy a pasar por enfrente a una chica muy linda y no la voy a mirar porque yo tengo esa fortaleza. Esa fortaleza, hermano, es vulnerable. Y la mirada Cuando estamos en el espíritu. Es que es difícil. Cuando estamos en el espíritu, por yo qué creo que no? igual puede venir, ¿cómo se llama? Dice usted, pasar una mujer hermosa, pero ya cambia el chip del cristiano con andar en el espíritu o andar en la carne. Porque si usted ve una niña que es hermosa y pasa por el lado suyo, no la va a mirar con esa celosía, con esa manipulación, con ese... Es que, claro, pero Porque el teniendo... espíritu va a poner una santidad dentro de su pensamiento. Pero para eso tiene que orar, tiene que salir de su casa cubierto. Pero si de su casa no sale cubierto, es vulnerable porque, por ejemplo, una mujer, bueno, de espalda, ¿cierto? Muy linda, muy linda y anda bien con su mini, qué sé yo, ¿qué hace el hombre? Muchas veces el hombre se adelanta a la mujer para después ver la cara. Si es lo que es. Ya está así. Oye, hermanos, si puedo compartir algo. La palabra dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto es, me incluyo. Maldito, yo sí confío en él. Cada vez que salgo a la calle yo digo, no, si yo puedo, porque el Señor está conmigo, yo puedo. No, el Señor es el que puede. Yo puedo porque Él puede. No porque yo puedo. ¿A qué voy? Hay unos exámenes psicológicos que se le hacen a los niños pequeños, en donde se les muestran ciertas figuras y los niños identifican flores, algunos animales y hasta ahí. Esa misma figura se la muestran a adolescentes, te lo digo porque en el trabajo de la Alejandra hay psicólogo allá, se lo muestran a adolescentes y los adolescentes ya ven a mujeres, se lo muestran a adultos y los adultos ven mujeres desnudas en el mismo dibujo que vio el niño unas flores. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya ha observado cosas fuertes. Por ejemplo, ya ha observado, tiene más conocimiento del mundo y también del cuerpo, de distintas formas. Esto el diablo lo sabe. Y si usted confía en su mente, simplemente porque yo digo, sí, yo puedo salir a la calle y ganarle, yo solo no voy a poder ganarle, mi mente no le va a poder ganar. Está demostrado en estos estudios psicológicos, el niño no ve la maldad. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos ser como niños para volver al reino. Pero si yo me creo adulto y me quedo como adulto solamente en este tipo de cosas, el diablo me va a ganar, porque va a saber dónde pegarme y me va a botar. Cualquier imagen, voy a la botillería a comprar una bebida y esa imagen ya me quedó en la retina. Eso es verdad que de hecho cuando uno va a comprar, hay un negocio en una botillería y siempre salen mujeres en traje de baño menores, con una cerveza, pero son las mujeres. Entonces claro, toda la publicidad ya está infectada. Yo diría que hasta un 90 y tanto % está todo ya relacionado con el sexo, todo.
Y nuestros hijos ya están con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa está referida a eso. Por eso que también hay que cuidar los corazones de nuestros hijos, cuidar también sus corazones. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y somos tentados y caemos en la tentación, entonces, hermano, somos vulnerables. ¿Y por qué siempre colocan la mujer? Por ejemplo, entonces peca más el hombre que la mujer, porque por ejemplo nosotros nunca hemos visto revistas de hombres así nada, Es que yo no diría ni siquiera un estudio, pero voy a decir algo. Por ejemplo, yo soy obviamente casado, pero que mi esposa, por ejemplo, me vea a mí desnudo. ¿Viste? Es de verdad. Pero que yo vea a mi esposa, porque no es porque la mujer no peque, es porque nosotros estamos diseñados de otra forma. De hecho, cuando Adán ve a Eva, usa una expresión, y cuando la ve dice, ¡wow! Una expresión, ¡wow! Esa es Eva. Y él dice, esto ahora es hueso de mi hueso. Porque una expresión porque lo que vio. Pero yo no veo una expresión de Eva hacia Adán. ¡Wow! Ese es Adán. No. Esa es la otra expresión. Claro, Eva le pasa que Adán está parido. Exacto. Otras cosas. La mujer piensa con el corazón, el hombre con la cabeza. La mujer es de sentimiento. Ella es contenta con una flor. Usted la agasaje a la mujer con esas cosas, ella se entrega. Pero no le importa una flor a uno. Bueno, es otra cosa. ¿Se dan cuenta, no? O sea que aquí hay que ser. ¿Sí es verdad o no? Mire, y alguien dijo, que algunos adultos, alguien dijo bien claro, dijo que el hombre entrega amor a la mujer para recibir sexo. Y la mujer entrega sexo al hombre para recibir amor. Eso es verdad. Eso es verdad. Por eso que somos tan vulnerables. Porque siempre se dice, y a la iglesia, hermano, yo no soy desfiliado. Por aquí, por mis venas corre sangre. Entonces, todos nosotros, todos, me incluyo, todos, podemos ser muertos vulnerables. Pero hay que estar firmes. Amén. Bien, vamos a pasar al estudio que... Bueno, y este dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Se supone que aquí, Holy Spirit, dice, Santo Espíritu, ¿cierto? Aquí se supone que el hombre, debiese este hombre aquí en nosotros tener al Espíritu Santo. ¿Sí? Por lo tanto hay que cuidarse. Bueno, realmente es interesante saber que una de las cosas fundamentales que el apóstol apunta a esa iglesia, porque yo creo que si bien es cierto el apóstol Pablo vio muchas necesidades cuando escribió su carta, porque yo entiendo que cuando él fundó esa iglesia, supone que la dejó bien establecida. Estaban todos los puntos claros. Dejó a lo mejor encargados, que vea usted va a estar encargado de esto, usted enseña esta doctrina, ¿cierto? Preparen todo eso, pero cuando le comentan a él todo lo que está pasando en Corintio, yo creo que debe haber en su corazón también el apóstol Pablo muchas veces una amargura. Pero ¿cómo es que yo dejé una iglesia bien establecida, bien parada? ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo se desviaron tantos? Que tuvo que hacer todo un recuento de nuevo, como formar la iglesia por carta de nuevo. Porque, ¿saben? Realmente como hombres y también mujeres, somos duros de hacer eso. Duros. Y entonces, esto le había pasado justamente a esta iglesia. Porque como decía el hermano Sebastián, ellos procuraban y tenían todos los dones. Pero el apóstol Pablo, miren, y no dice que si yo hablo en lenguas humanas o angélicas, ahora uno pregunta por qué empieza con eso primero, en ese capítulo, por qué apunta a las lenguas. ¿Será que era uno de los dones que más usaba esa iglesia? Puede ser, porque se hubiera apuntado a otro don. Un día dijimos nosotros, con respecto a los dones, que al igual que en ese tiempo, la iglesia pentecostal, no sé por qué, pero lo que siempre anhela como don es en lengua
y profecía. Son los únicos 2 dones como que más les llama la atención, pero recuerden cuántos dones habían. Había 9 dones. Y los otros dones restantes, el don de discernir, el don de sabiduría, de entendimiento, eso no estaban considerados, sino que, no sé si se dan cuenta cómo se repite esto, cómo estos patrones se repiten desde esa época hasta acá. Porque hoy en día, si bien es cierto, años atrás tuvimos como muy de moda eso de la lengua, ¿se acuerdan? De los que hablaban en lengua, después uno imitaba a Titi Ávila, al final era pura imitación. Imitaban igual lo que él hablaba y la voz. ¿Se acuerdan las imitaciones que habían del hermano Gigi de las lenguas? Y también de los profetas que se levantaban. Pues también habla de profecía. Entonces, claro, la iglesia anhela porque se entiende a lo mejor que eso como es más espiritual, como que si yo tengo las lenguas y la profecía soy más espiritual que todos los demás. Pero ¿qué dice el apóstol? ¿Qué saco con pensar que soy más espiritual que los demás porque hablo más lengua o porque doy profecía cuando no tengo amor? De nada me vale. No tengo amor. Y ahora yo pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo entendió este concepto del amor? Porque recuerden que era fariseo, era celoso de los fariseos, ¿cierto? De su, digamos, religión, y él no tenía amor. Porque el apóstol Pablo era capaz de sacarlos de la iglesia, de la subterránea, ¿cierto? Sacaba a los cristianos, los arrastraba y los llevaba y los presentaba frente al Sanedrín para que hicieran lo que quisieran con ellos. Él no tenía amor tampoco. No tenía amor. Pero ¿cómo él llega a ese amor? ¿Cómo llega a esa preeminencia del amor? Por medio de Jesucristo. Él llega a hacernos entender este amor tan grande por medio de Jesucristo, porque él tampoco estaba claro. Es que él no tenía amor porque era celoso. Claro, era celoso de una religión. La ley. Claro, desde su ley. Pero ¿cuándo entiende el amor? Cuando Cristo llega a su corazón, llega a su vida. ¿Y qué quiere decir el apóstol, hermano? Quiero que entienda esto. Cuando Cristo llegó a su vida y llegó a mi vida, Él nos cambió. Amén. Él puso su amor en nosotros. Pero ¿sabe qué? Oye, y dice la Escritura que en los últimos tiempos no habrá amor. No habrá amor. Se va a resfriar el amor. ¿Sabe por qué deja de ser el amor? Porque unos a otros nos decepcionamos. Uno a otro nos traicionamos. Uno a otro nos fallamos. Uno a otro, hermano, pecamos. Entonces, como está todo eso inserto en la iglesia, ya nadie ama a su hermano, nadie cree en el hermano porque cree que ese hermano es mentiroso y fallador. Aunque Pedro le falló a Jesús, él lo amaba. Pero ese es el amor del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor sobre todas estas cosas? Podemos venir a la iglesia y cantar muy lindo. Podemos danzar muy lindo. Predicar, hacer tantas cosas en la iglesia. ¿Y de qué sirve todo eso si no tenemos amor? Puedo tocar la guitarra de una forma extraordinaria, la batería, ¿qué decir? Puedo ser el más servicial en la iglesia. Poner la silla, ordenarla, atender al hermano, ponerlo acá, hacer todo en la iglesia. Y no tengo amor. No tengo amor. Es solo para que me vea el demás. Es solo para que me vea él. ¿Quién? El hombre. Pero no es por amor, es para que ser visto. Es para ver si puedo ganar frente a los demás, que me consideren. Pero no es por amor. Hipocresía eso. Es hipocresía. Es hipocresía. Y vanidad. Vanidad. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que cuando vemos a un hermano que, a ver, como que tiene ese carisma, eso es especial, mejor dicho. Uno nota que ese fruto del amor está en el hermano. Uno sabe que uno lo percibe. Uno lo percibe. Y ese abrazo, ese Dios te bendiga, cala los huesos, porque ve que es sincero. Pero usted se da cuenta cuando uno le abraza a alguien, así nomás. ¿Qué tipo de abrazo? Eso lo sabe por qué. Es por abrazarlo nomás. Es porque ya, chao. Protocolo. Es protocolo.
¿Y a cuántos de la iglesia solamente protocolo, hermano? Es protocolo. Protocolo de salud, protocolo de esto, todo eso. Vamos y volvemos. ¿Y dónde está el amor? Y el Señor cree que usted no lo sabe. El Señor todo lo ve, todo lo escudriña. Él escudriña todo. Amén. Y partiendo de esa base del amor, amando a nuestro Dios primero, después al prójimo, las cosas cambian. Yo pienso que las personas que son así es que realmente el Espíritu de Dios no está dentro de su... No está. Pero si no está, hermano, porque en la iglesia, seamos sinceros, nos conocemos muchos. Nos conocemos. Pero no los amamos. O bien, sí puede ser que nos amemos, pero es un amor, Fingido. aparte de fingido, pero es un amor con el que, si tú me fallas, me faltaba esa palabra, ese amor condicional, esa es la palabra correcta. En la iglesia hay amor, sí, hay amor, pero un amor condicional. Tú me fallas, yo te fallo. En la iglesia. Tú me la haces, me la pagas. Ese es el amor. Eso es lo que yo quiero transmitir, lo que el apóstol está transmitiendo a los corintios en el capítulo 13. En el Corintio, hermanos, estaban así. ¿Sabe por qué, hermano Samir? ¿Qué fue lo que habló el martes antes pasado? Se entregaban unos a otros. ¿Qué tipo de amor era ese? A la misma justicia se entregaban. No había un amor sincero. Amor condicional. Eso está en la iglesia. No, Mauricio, pero el Señor da testimonio cuando el hermano te saluda con amor y lo percibes tú. ¿Sí? Y cuando no te pone la muralla y uno lo saluda con cumplir, pero ya sabe que ese hermano no lo quiere. Mira, Eso lo decía yo. porque yo tengo ese espíritu. Uno tiene ese espíritu. Dicen por ahí que los ojos son los... Cuando es sincero. Exacto. Pero se dan cuenta cómo es Entonces, el cuando lo veo a usted, a mí me gusta alegría, ya sea con todo lo hermano todo. Pero cuando lo veo así, no sé, digo, mi hermano, mi profesor, no sé, pues, Claro, porque uno entiende cuando uno dice algo así, es porque es sincero. ¿Cierto? Porque es sincero. ¿Se recuerda la palabra sincero? ¿De dónde viene la palabra sincero o sincera? Claro, se supone que antiguamente cuando se vendían las esculturas, esas esculturas famosas griegas, ¿cierto? Que estaba con la cúpula y tenía el dibujo arriba como el bonito ese. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo iba a vender, se daba cuenta de que había una fisura en el escultor. ¿Y cómo está puesto? Entonces viene y lo tapaba con cera. Entonces le preguntaba cuando iba a comprar, ¿es con cera o sin cera? Es con cera porque no, y sincera es tal como es. Ahí viene la palabra sincero o sincera, es con esa cultura. Pero el tema es, hermano, que esto es bonito cuando empezamos a estudiar. Yo sé que ustedes ahora no están aburridos. ¿O sí? Sean sinceros. ¿No saben por qué? Porque, hermano, para mí era importante esto, que entendiéramos el libro de Corintios. Miren, por todos los capítulos que hemos pasado, tal vez nos ha faltado, pero ya con esto tenemos una visión, yo creo que bastante amplia de este libro. De por qué se escribió, en el tiempo que se escribió, a quién lo escribió y por qué lo escribió. Bien, en realidad el tema de la resurrección de los muertos es un tema que no tan solo en ese tiempo el apóstol Pablo trataba de dejar claro, sino que también hoy día nos enfrentamos, yo creo, lo mismo. Porque hay mucha gente, obviamente inconversa, que no sabe de esto. Ellos no tienen conciencia de la otra vida, no saben que vamos a resucitar. Ellos no creen eso. Ellos dicen, comamos y veamos que mañana moriremos, como que para ellos aquí en la tierra está todo, después se acaba y no hay más. El apóstol Pablo, por algún motivo, quería dejar
establecido y claro a los corintios de por qué estaba hablando sobre la resurrección. Recuerden que los fariseos, ellos creían en la resurrección, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección? Los saduceos. Los saduceos era en el cuerpo de los ancianos de Israel, eran los más pudientes, eran los más ricos. Los saduceos, los que tenían una esfera social muy alta. Después, claro, después venían los fariseos, al otro nivel medio, o sea, era la parte media. Después venían los pobres. Pero resulta que los fariseos siempre tenían la disputa con los saduceos sobre la resurrección. Y el apóstol Pablo, cuando se vio enfrentado en una ocasión a una cosa muy difícil que tenía que desarrollarse ahí, se le ocurrió la idea de poder estudiar esto. Nosotros que creemos en la resurrección, y como había fariseos, se generó una tremenda pelea porque ellos no creen. Pero el apóstol Pablo es acérrimo en decir que hay resurrección. Es decir, que nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿cierto? Que nos perdonó nuestros pecados, que nos redimió, que nos salvó. Quiere decir que, hermano, tenemos, nosotros, Él nos está diciendo que hay una vida eterna. Una vida eterna que nos hará volar en Él. Ahora, viene el arrebatamiento, ¿cierto? El arrebatamiento se dice una cosa muy importante. El arrebatamiento, si nosotros en este momento viniera el Señor, no vamos a ver, o no vamos a dormir como los demás duermen. Porque recuerden que los hijos de Dios duermen. Nosotros mueren. Entonces dice, hay un misterio que yo quiero revelar, dice el apóstol, vamos a ser transformados. Es decir, que el Señor nos va a tomar, nos va a transformar. ¿Cierto? Nos va a transformar. Y los que han muerto, el Señor los levantará. Pero dice el apóstol que ¿por qué lanza esto dentro de su carta? ¿Por qué le preocupa? Porque dice que habían algunos, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, o sea, si no hay una resurrección de los muertos, lo que él está explicando, tampoco Cristo resucitó. O sea, ¿cuál es mi mayor fortaleza en que yo puedo decir que hay resurrección? En que Cristo resucitó. Amén. Y si Él resucitó, yo también. En el caso de que tenemos que dormir, vamos a resucitar. Y si Cristo no resucitó, si Él no hubiese resucitado, hermano, todo lo que estamos haciendo aquí, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro sacrificio, todo el frío que hemos pasado, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación. O sea, todas las predicaciones serían vanas. Y vana es también nuestra fe. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces obviamente nuestra fe, hermano, sería vana. Pero eso es lo que el apóstol quería transmitir a los corintios. Era una convicción. Ustedes todavía están pensando que no existe tal resurrección, pero yo les digo que sí, porque Cristo resucitó. Amén. Tal vez ellos tenían su pensamiento que si ellos morían, cuando hay una cultura que después piensa que uno se pone en un animal, ¿cómo se llama eso? Cuando buena reencarnación. Creen que si usted muere, después se va a reencarnar en una vaca, en un perro, en un pez, claro. Entonces, ellos creen en la reencarnación. ¿Sabe qué? Esto es chistoso, pero hermanos, es delicado. Hay culturas tan fuertes hoy en día. Me parece que el hinduismo es una cultura tan fuerte. Son como 1.000 millones de hindúes y creen en la reencarnación. Bendito sea el Señor, que nosotros somos un pequeño grupo, hermano, un pequeño grupo que está aquí creyendo en la resurrección. Creyendo, pero hay otros que no creen. ¿A dónde van dirigidos ellos? ¿Dónde va su alma, su espíritu? ¿Dónde va? Entonces el apóstol está dando algo certero. Nosotros tenemos que creer en esto, porque si el Señor viniese, aunque estuviéramos durmiendo, nos vamos con Él. Nos vamos con Él.
Y esa es mi fe, esa es su fe. Cierto, Señor. Entonces cuando algún familiar cercano muere, uno no puede decir perdimos a un gran hombre, no, ganamos a un gran hombre. Lo ganamos porque fue hacia arriba. Cuando muere un hermano de nosotros, no le decimos adiós, sino hasta pronto. Que es muy distinto. O sea, nuestra forma de ver las cosas al mundo, porque yo he visto cuando hay en los entierros de la gente del mundo, saben que es tan desesperante, la gente se tira al ataúd, no lo deja que lo bajen. Es terrible. Es terrible, o sea, es desesperante ver esa situación. Pero en un hijo de Dios, los que son hijos de Dios, ¿saben cómo pasan cantando? Cantando. Cuando el ángel pasa, grita, todas esas canciones son extraordinarias. Porque, hermano, solamente el que va allí nos lleva a la verdad. Pero bueno, nosotros, hermano, lo que habla el apóstol Pablo, es que un día si vamos a dormir, vamos a resucitar. Usted siempre cree eso. Vamos a resucitar. Y no nos vamos a reencarnar en nada, sino que vamos a resucitar. Como las creencias. Bien, miren, ya damos por terminado entonces este libro de Corintios. Yo no sé si la semana que viene podamos pasar una cosa cortita en la lengua para que los hermanos que lo expusieron ahí, ya ellos lo den. Pero de todas maneras después nos queda ahora entonces el último, que sería segunda de Corintios, y que también vamos a ver de una forma rápida, porque ya es un poco más fácil esa carta, para que la entendamos, que es lo que el apóstol Pablo está hablando. Orando sin cesar vencemos, orando sin cesar vencemos, para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar vencemos, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel, venceré, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré,